Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Si no están seguros de cómo organizar su boda o están siguiendo esta serie de videos donde vemos el checklist mes a mes de las actividades a cumplir en el camino a su gran día, hoy te traigo la segunda entrega para ayudarlos a organizarse paso a paso 11 meses antes de su boda. Recuerden que para lograr una planificación de boda un poco más sencilla y relajada, deben estar bien organizados, llevar una agenda y anotar tanto sus ideas, dudas, gastos y detalles. Hoy continuaremos paso a paso con este segundo mes de preparación para su gran día. Faltan 11 meses para su boda. Como vimos en el video anterior, para este momento ya deben tener un lugar donde registrar todo lo relacionado con su boda. Ya deberían haber pensado en qué colores les gustan, si les gustaría tener un tema de boda, su temporada favorita, dónde quieren casarse y qué les gustaría vestir. También podrían ya haber comenzado el Vision Board para su boda y haber celebrado su fiesta de compromiso si deciden tenerla. El presupuesto ya debe estar determinado y, de ser posible, debe estar contratada su Wedding Planner si desean tener alguna. Faltando un poco menos de un año para su boda, veamos lo que sigue en el cronograma de planificación de su gran día. Invitados imprescindibles y proveedores no negociables. Si tienen varias fechas potenciales y no pueden decidirse por alguna, hablen con sus invitados imprescindibles y proveedores no negociables para checar su disponibilidad. Pues si tu dama de honor tiene que salir de viaje o si el fotógrafo que tanto quieren estará ocupado, esto les ayudará a elegir fechas que funcionen para todos. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like, dejando un comentario y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. Determinen su fecha. En este punto su fecha debe estar establecida, pues es la pieza más importante del evento. Recuerden que en muchos hoteles, salones y jardines para eventos se reservan hasta con un año de anticipación. Es indispensable, pues necesitan determinar su fecha y así tener listos los lugares de ceremonia y recepción para contratar a todos sus proveedores. Determinen el lugar de su ceremonia. Es indispensable determinar y contratar el lugar de su ceremonia, ya sea civil o religiosa, pues la realidad es que la ceremonia es el evento central donde se convierten en un matrimonio y sin ella la recepción de la boda es solo una fiesta. Hay lugares que son muy concurridos donde se requiere reservarlos hasta con un año de anticipación. Lugar de la recepción. Lo siguiente en esta lista de planificación de boda es, como vimos, la contratación del lugar de su recepción, pues no pueden reservar a los demás proveedores hasta que lo tengan junto con la fecha. Dependerá de la temporada en la que se celebrará la boda el encontrar disponibilidad de las fechas, así que es indispensable contratar cuanto antes. Comiencen a contratar proveedores. Comiencen con los proveedores prioritarios. Estos son los profesionales cuyos servicios deben confirmarse antes que los demás, como por ejemplo el equipo si el lugar de la recepción no lo proporciona. Estamos hablando de mesas, sillas, mantelería, etc. Con tantas parejas que celebran su boda y organizan grandes fiestas de aniversario, las agendas de proveedores se reservan rápidamente. Para contratar a los profesionales que realmente desean, es mejor comenzar a hacerlo tan pronto como sea posible. Contacten con profesionales locales, revisen sus reseñas y programen entrevistas para contratar a quien se adapte a su visión de boda. Elijan su cortejo. Ahora es momento de pensar en quiénes quieren que estén a su lado en su cortejo nupcial. Si bien no es necesario que envíen las propuestas todavía, tengan una idea general de a quiénes les gustaría pedir que sean sus padrinos, dama de honor o tus damas de boda. Una vez que sepan a quién les gustaría invitar, pueden planificar las propuestas. Finalicen su lista de invitados. Su cortejo nupcial y su lista de invitados van de la mano. Como vimos, ya tienes una idea general de cuántas y qué personas serán invitadas. Pero ahora es el momento de sentarse y depurar la lista de invitados. Hablen sobre quién tiene que estar allí y quién no. Pueden ver mi video Lista de invitados para boda para más información. Recuerden mantenerse comunicados y las decisiones siempre tómenlas en consenso de manera relajada. Manténganse siempre apegados a su presupuesto en cada decisión. Es mejor planear y organizar todo con tiempo para evitar estresarse demasiado.
Diviértanse en el segundo mes de organización de su boda. Como siempre, es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.